El modelo de organismo maduro de Louis Gifford es una de sus principales tesis. En 1998 se publica en Physiotherapy Journal y después fue desarrollado el primer libro de Topical Issues. Y un poquito más adelante en el de... desarrolla, existen ya muchas como todo está condicionado un poco por las experiencias vividas de forma previa, por los conocimientos que ya se tenían, bueno, por todas estas cosas que ya sabéis que ya os van sonando. También a finales de los años 90 se acuña el término de neuromatriz, que hace referencia a ese conjunto de redes neuronales que hace que nos comportemos de una u otra manera, que justifica un poco nuestro comportamiento, que se va modificando a lo largo de la vida. Pero bueno, a pesar de que existen todas estas publicaciones, existe un nexo común claro entre todas ellas, son muy difíciles de llevar a la práctica clínica. Y es un poco en este contexto en el que Gifford desarrolla su modelo. Bueno, como digo, es un modelo que trata de explicar la fisiología del dolor y básicamente se trata de explicar cómo funciona un organismo adulto. Y una de las palabras claves en este modelo es homeostasis. En el modelo interactúan, cada vez que interaccionamos con un estímulo nociceptivo o también de otro tipo, interactúan tres componentes que vemos por aquí. Os voy a señalar. Los tejidos a nivel periférico, con los nociceptores, con sus circunstancias internas. El sistema nervioso central, con el asta dorsal de la médula, que se vería por aquí, y el cerebro, con las diferentes partes que se activan en el procesamiento de un mensaje nociceptivo. Y el contexto, el entorno, las circunstancias externas que nos rodean. Y estos tres componentes se están relacionando continuamente a través de un proceso que tiene también tres fases, que las vemos subrayadas aquí en azul, que no sé si se ve muy bien. Son estas de aquí: sample, scrutinize y output, que vienen a querer decir algo así como tomar muestras, analizarlas y emitir una respuesta. ¿Muestras de dónde? Pues se toman muestras de los tejidos y del entorno, de lo que nos rodea, de las circunstancias que nos envuelven. Se analizan, como vemos, pues a un nivel más superior, centros superiores, a nivel cerebral, y se emite una respuesta que produce cambios sobre los tejidos, a su vez, como veis con la flecha, y sobre el entorno, sobre lo que nos rodea. Este proceso ocurre así a nivel global, pero también ocurre a nivel de cada una de las partes del modelo de las que estamos hablando. Es decir, que a nivel de las células de los tejidos, por ejemplo de los nociceptores, o a nivel de las células del asta dorsal, o sea, a nivel ya más central, ocurre también este proceso con las tres fases. Lo que pasa es que es mucho más sencillo. A ese nivel, la parte de examinar, de tomar muestras y de examinar la información y de emitir una respuesta es más sencilla y se basa en una simple elección binaria on-off, o sea, enciendo, apago el mensaje. O sea, ¿continúo transmitiendo esa información que me llega de la anterior célula o no? ¿Es lo suficientemente importante como para hacerlo o no? Bueno, el caso es que todas estas tres fases son muy importantes para mantener la homeostasis. Pero vamos a centrarnos en esta respuesta, vamos a centrarnos en las tres fases dentro del modelo global. Entonces vamos a fijarnos en esa respuesta que está ahí con la flecha en rojo. Esa respuesta es muy compleja, la respuesta que finalmente emite el organismo, el cerebro, y produce cambios en el comportamiento. Uy, me voy para atrás.
y en la fisiología. Esta es otra forma de representar el modelo un poco más casera. Y es que el dolor hay que enfocarlo dentro de un marco de 3 dimensiones. La dimensión sensorial, que es desde la que más antiguamente se ha estudiado, se conoce, hace referencia al tipo de dolor, a la localización, a la evolución en el tiempo. La dimensión cognitiva, que reconoce que el dolor altera nuestros pensamientos, y la dimensión afectiva, que estudia un poco ese manejo emocional que hacemos del dolor. Pero bien, ¿qué es lo que hace que un organismo pase a ser un organismo maduro? Al fin y al cabo, esto es lo que da nombre al modelo, ¿no? ¿Qué hace que pasemos de ser un organismo inmaduro, naif, a un organismo maduro? Pues es la capacidad que tiene el organismo, el individuo, de crear una memoria de cada uno de estos procesos de sample, scrutinize y output, de todos los acontecimientos que considera relevantes, de las cosas que nos van ocurriendo en el día a día, para mantener la homeostasis. Claro, al crear una memoria de todas estas cosas, lo que hace es que nos facilite que si cualquier cosa vuelve a ocurrir en un futuro y las circunstancias son similares en el futuro, pues sea mucho más fácil elaborar la respuesta más adecuada, mantener la homeostasis y, por lo tanto, que esto nos permita la supervivencia, ¿no? Como esta... Sí, así se me ve mejor, creo, más bajito. Como esta memoria, este registro de todas estas fases que decimos, se hace de acuerdo a las 3 esferas que veíamos antes del dolor, ¿no? La sensorial, la cognitiva y la afectiva, pues esto hace que demos un valor a las experiencias vividas, le damos un valor a todo lo que vamos viviendo. Y el conjunto de experiencias vividas con el correspondiente valor que le damos es lo que hace que se vaya conformando un patrón de comportamiento frente a todo, a las circunstancias de la vida de cada uno, y en este caso, pues frente a experiencias potencialmente nociceptivas, ¿no? Pero vamos a explicar un poco mejor cómo ocurre toda esta interrelación entre los tejidos, el sistema nervioso central y el contexto. Entonces, esta imagen, bueno, pues viene a representar un nivel medular rodeado en rojo el asta dorsal de la médula. Vamos a verlo un poco más en detalle. Bueno, sí, entramos en esta directamente. En el asta dorsal de la médula, ahí la que veíamos justo ahí, llegan los nociceptores, también se pueden llamar neuronas de primer orden, cuando se activan por un estímulo nociceptivo X, liberan una serie de neurotransmisores, como los que vemos aquí, para activar a una segunda neurona, o neurona de segundo orden, o neurona de transmisión, o también se llama célula T. Para activarla, libera toda esta serie de neurotransmisores. Estos, cuando se produce el mensaje nociceptivo en la periferia. Estos neurotransmisores no se liberan todos de golpe, lo hacen en un orden bastante concreto, y de hecho, que se liberen más o menos depende en parte de lo receptiva que esté la célula T, por así decirlo, o sea, del número de receptores o de canales que tienen disponibles para ellos. Pero, bueno, lo cierto es que no es un proceso en el que, porque esta célula libere todos estos neurotransmisores, esta otra directamente se active y entonces siga conduciendo la información hacia centros superiores, sino que ocurre una cosa muy importante, que es la modulación. Es decir, se van a tener en cuenta en este nivel de la asta dorsal de la médula, por ejemplo, la intensidad y frecuencia de repetición del estímulo nociceptivo. Esto se traduce en que se liberen los neurotransmisores que vemos aquí en una mayor o menor cantidad, ¿no? Y evidentemente influye en que ésta se active más fácilmente o menos. Pero también influyen otras cosas, como las interneuronas que vemos aquí o neuronas.
accionan las fuerzas facilitadoras y que vamos a sentir dolor y que además el dolor se nos va a descontrolar un poco, la sensación dolorosa en este caso. Bueno, pues, como decimos, va a haber un estímulo nociceptivo pueden continuar si esta célula responde bien, otros como la sustancia P o el óxido nítrico, bueno, son solo algunos de ellos. Y puede que la concentración de estos neurotransmisores sea tan alta que llegue un punto en el que esa célula, la neurona de segundo orden, aunque tiene receptores para los neurotransmisores inhibitorios que vemos aquí, como el GABA, que liberan las interneuronas estas de por aquí, pues es tan alta la concentración que hay en el espacio intersináptico de este lado que estos no tienen efecto. Estamos en el caso en que va a ganar el que la célula T se active y entonces esta sigue conduciendo la señal nociceptiva hacia centros superiores. Por ejemplo, pasa por el tronco del encéfalo, pasa por el tálamo, donde nos imaginamos otra vez pues que ahí hay otros filtros y nos imaginamos que no van a inhibir, no van a atenuar, no van a parar el mensaje, de tal manera que al final, bueno, se me ha olvidado decir una cosa. Cuando, esto que aparece aquí, el wind-up, cuando, dadas las circunstancias que estábamos contando, la relación que hay entre estas dos neuronas es tan intensa, para que se comuniquen y para que el mensaje siga siendo conducido hacia centros superiores. Basta con uno que sea mucho menos intenso o repetido, o que ni siquiera sea un mensaje nociceptivo. Podría llegar a ser un estímulo como el tacto. Y eso se conoce como wind-up y es una de las cosas que ocurre en la sensibilización central. Por eso lo había puesto ahí. Pero, como estábamos diciendo, imaginábamos que ganaban las fuerzas facilitadoras, llegábamos con el mensaje nociceptivo a tálamo, ahí tampoco para el mensaje, entonces llega al cerebro, ahí se van a activar diferentes zonas de la corteza, algunas de las que veis por aquí escritas. Aún así, esto no quiere decir todavía que se produzca dolor o que sintamos dolor, porque el dolor es la interpretación final que hace el cerebro, es como la interpretación de los colores, que no todos vemos los colores igual. Y uno puede ver, por ejemplo, en esta diapositiva, que aquí no se ve igual que en casa, pero bueno, un color más verde agua marina y otro más azul verdoso. Es diferente para cada uno. Y lo que hace el cerebro es ir a buscar entre todas estas cosas que tiene registradas, porque como decíamos, vamos creando una memoria de todas las cosas que nos pasan, conocimientos, emociones, experiencias vividas previamente, comportamientos que hemos observado en otras personas, que hemos tenido nosotros con anterioridad, para elaborar la respuesta que más adecue a la situación del momento. Esa respuesta es una respuesta compleja, muy compleja, que no produce cambios solo en el sistema motor somático, sino también en el sistema vegetativo, en el neuroendocrino, neuroinmunológico. Es una respuesta en una enorme escala de grises que, bueno, pues eso, produce cambios en todos estos sistemas y esto se refleja en cambios en el comportamiento y cambios en la fisiología. Pero bueno, volvemos entonces nos imaginamos que realmente se ha activado en nuestro cerebro, en nuestra neuromatriz, una serie de patrones relacionados más pues con el dolor, con el miedo, con el estrés, más hacia ese lado, al malestar. Esto va a hacer que se perpetúe la sinapsis que veíamos al principio entre las dos neuronas, entre la neurona de primer orden, el nociceptor, y la neurona de segundo orden, que estaban las dos ahí juntándose en el asta dorsal de la médula. Entonces, ¿por qué puede llegar a ocurrir todo esto y descontrolarse tanto la situación?
Bueno, pues por muchísimas cosas también, es como la variabilidad de las respuestas, pero bueno, entre todas esas cosas, algunas de ellas, pues bueno, son estas que están aquí. El estado de vulnerabilidad, que es otro término al que hace referencia Gifford, y se refiere a cuando una persona está sometida a un nivel de estrés muy elevado, a una sobrecarga mantenida en el tiempo, y esto acaba por debilitar un poco su sistema autoinmune, entre otras cosas. Se puede deber a que tenemos unos sistemas inhibitorios de dolor más deficientes que otras personas o unos sistemas facilitadores más fuertes. Esto está condicionado un poco a nivel genético y puede hacer pues, que haya más predisposición a que se unan, a que se emparejen estas dos células en la sinapsis del principio de la asta dorsal de las que hablábamos. También influye el comportamiento aprendido, es decir, el manejo que hemos hecho del dolor a lo largo de toda nuestra vida, desde la infancia, la respuesta individual al dolor, y otras cosas como el proceso individual de curación o la respuesta de agresión de los nervios periféricos, en ese estado de hipersensibilidad de los nervios periféricos. En definitiva, muchas cosas. Pero lo cierto es que los sistemas inhibitorios de dolor se pueden entrenar. Y de hecho mejoran. Una frase que utiliza aquí porque me gusta mucho es esta: si nunca experimentas el dolor de un golpe, un corte o magulladura, tus sistemas inhibitorios no tendrán la oportunidad de ponerse en marcha. Pues esto además es especialmente relevante durante la infancia, cuando hay que experimentar todas estas cosas porque estamos construyéndonos como organismo maduro, ¿no? Me gustaría ya ir finalizando con esta diapositiva, que dice que nos encontramos ante un proceso y un modelo circular compuesto por estos componentes de los que llevamos hablando este rato, y que unos tienen la capacidad de influir sobre los otros, ya sea potenciando o inhibiendo el mensaje nociceptivo o el procesamiento de dolor, y esto se puede hacer gracias a la neuroplasticidad. Así que el mensaje positivo pues es que del dolor se sale, del dolor crónico se sale, así que a por ello. Y bueno, me gustaría agradecer pues a todos los que habéis venido y a los que están colaborando con esto, al colegio por la invitación y por la organización, y a Luis Gifford, por supuesto, por el legado. Así que gracias.